Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, empiezo con un comentario sobre el procedimiento y la dinámica de esta discusión, trayendo a colación lo que sucedió y que seguramente será parte de este debate con la reforma energética de Peña Nieto en el 2014. Y se han hecho muchos comparativos de contenido y de forma. Me concentro nada más en la forma, después iremos al contenido. En aquella ocasión, dígase lo que se diga, esa discusión duró 9 meses y eran 9 leyes. Se tuvo la oportunidad de dividir esta discusión en 4 dictámenes y la discusión duró una semana entre comisiones y el Pleno. En Movimiento Ciudadano hicimos desde un principio la petición no solo de que hiciéramos un parlamento abierto, sino que además tuviéramos la oportunidad de dividir todo este paquete legislativo en varios dictámenes, porque hay varios de ellos, varias leyes que tienen un noble propósito y que nosotros hubiéramos acompañado. Entre otras, la de planeación y transición energética, la de geotermia y la de biocombustibles. Lamentablemente no fue así y no dejamos nosotros de hacer el señalamiento porque nos hubiera gustado darle mejores noticias al pueblo de México. En unas horas más vamos a discutir aquí sobre la política de la necedad y la cerrazón del vecino del norte. Pero como dice la canción, pues aquí también hace aire de repente. Lo lamento mucho. Debo decir que en Movimiento Ciudadano nos hemos mantenido congruentes en todas las discusiones sobre el sector energético y esta no va a ser la excepción. En el 2013 votamos en contra, 2013-2014, de la reforma energética del PRI, porque no íbamos a consentir que las empresas transnacionales se llenaran el bolsillo a costa de los recursos naturales, energéticos y económicos de las y los mexicanos. En el 2021 rechazamos la reforma eléctrica tóxica porque privilegiaba la generación de energía eléctrica de la CFE en perjuicio del medio ambiente y la economía de las familias mexicanas. Y también nos opusimos a la reforma de hidrocarburos porque proponía ampliar los márgenes de discrecionalidad en Pemex, alentando la corrupción y la opacidad. En octubre del año pasado, votamos igualmente contra la reforma constitucional en materia energética que buscaba consumir primero la energía de la CFE, la más sucia y costosa de todas, en perjuicio nuevamente de las y los consumidores. Y hoy nos enfrentamos a un nuevo paquete de reformas que poco hace por corregir, mejorar y transformar el sistema energético, repito, en su conjunto. Desde Movimiento Ciudadano estamos convencidos que México, por supuesto, merece una nueva reforma energética, pero una reforma que aliente la competitividad sin descuidar, por supuesto, la regulación del Estado, una reforma con controles estrictos a la corrupción de la que está repleta, por cierto, la historia del sector energético, una reforma que vea hacia el futuro, que piense en las generaciones actuales como en las venideras y se comprometa con la generación de energías limpias y la transición energética. Y por lo tanto, vamos nosotros a analizar o hemos analizado este paquete con esa óptica. Nosotros estamos porque esta reforma debería de garantizar, primero, que haya electricidad y combustibles baratos para las y los mexicanos. Segundo, esta reforma debería garantizar el acceso eléctrico a todos los rincones del país. Tercero, esta reforma debería acabar con la corrupción del sector energético. Y cuarto, esta reforma debería de privilegiar energías limpias para mitigar el cambio climático y garantizar la transición energética. Desdoblo brevemente cada una de estas preocupaciones. Esta reforma debería servir para reducir el costo de la luz eléctrica y los combustibles para las y los mexicanos. Y podemos entrar en todo un debate si en términos nominales o en términos reales las familias mexicanas pagan hoy más por la electricidad y por la gasolina. Nuestra posición es que sí, y para muestra un botón. ¿Qué ocurrió, pregunto yo, con la promesa de Morena de bajar el precio de la gasolina a 10 pesos? Hoy cuesta más de 24 pesos el litro
Y la pregunta que yo hago es, ¿cómo pretenden bajar el precio de los energéticos si siguen priorizando a Pemex y a la CFE, que son empresas profundamente ineficientes? Priorizar a la CFE en vez de poner primero el bolsillo y la salud de las personas implica que podríamos terminar comprando energía más cara y más contaminante con tal de llegar al 54%. Segundo, esta reforma debería de servir para garantizar el acceso a la electricidad en todos los rincones del país. En México no existen datos claros que permitan dimensionar el número de habitantes en situación de pobreza energética, pero se estima que cuando menos 14 millones de personas viven en estas condiciones. Y reiteramos, ¿cómo van a garantizar el acceso y la suficiencia energética si la CFE no tiene capacidad de otorgar el servicio? El año pasado, compañeras y compañeros, 21 entidades de la República sufrieron apagones derivados de la política energética del gobierno. La inversión promedio del sexenio cayó 21% respecto a su antecesor. Y por primera vez, México registró una reserva eléctrica menor al 6% en 2024. Tercero, esta reforma debería ayudar a combatir la corrupción y la opacidad que durante muchos años ha secuestrado a este sector. Este sector está plagado de corrupción. Está Odebrecht, está Nitrogenados, empresas que compraron a cientos de funcionarios mexicanos, incluidos senadores, diputados, para tratar de aprobar primero las reformas y segundo, para servirse de los contratos. Pero debo decirles, compañeras y compañeros de Morena, que ni el régimen actual se salva de esas acusaciones. Para muestra un botón, ahí están los sobrecostos en los proyectos de infraestructura de las refinerías y cientos de acusaciones que pesan sobre quienes han pasado tanto por la CENER como la CFE. La reforma actual, siento decirlo, no le cambia ni una coma. No hay ni un párrafo que nos permita a nosotros pensar que está garantizado el combate a la corrupción o el fortalecimiento de la transparencia. Y por último, esta es una reforma que debería servir para mitigar el cambio climático a través de la generación de energías renovables y la reducción de energías fósiles y contaminantes. En México, la política energética no ha estado encaminada a transicionar hacia energías limpias. En el 2023, el 77% de nuestra matriz energética se componía de combustibles fósiles, mientras que las fuentes de energía limpia generaron el 23% de la electricidad total, por debajo del promedio mundial, que es del 39%. La energía solar, que es la mayor fuente de electricidad limpia en México, apenas representa el 6% de la participación. Los cambios en materia de transición energética y energías limpias parecen mucho más actos de buena voluntad que un compromiso vinculante. En resumidas cuentas, como podemos advertir, persisten las grandes preocupaciones que señalamos ya durante la discusión de la reforma constitucional de octubre del 2024. En síntesis, y con esto concluyo, primero, la reforma no da claridad de cómo se logrará la prevalencia de la CFE y de Pemex. Segundo, la reforma no combate la corrupción, al contrario, otorga mayor flexibilidad en las asignaciones de contratos. Tercero, el diseño institucional de las empresas del Estado no aminora el riesgo ni da garantías para obtener energía más barata, limpia y accesible o para frenar la corrupción. Por eso, en Movimiento Ciudadano, compañeras y compañeros, no podemos acompañar este paquete de reformas. México, lo reiteramos, como siempre, merece una reforma que vea por la economía de las familias, pero sobre todo por la salud de sus habitantes y sobre todo el bienestar de las próximas generaciones. No hay justicia energética si no hay justicia intergeneracional. Muchas gracias.